Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir las charlas diarias de discipulado. Hoy quería hablarles sobre la paz que el mundo no puede darnos y que Pablo le escribe a los filipenses para que reciban esa paz. Quiere decir que el Señor puede darnos esa paz que no podemos encontrar ni en la seguridad económica, ni en una casa enrejada, ni en promesas que se nos hagan, sino solamente en la palabra de Dios. Quería compartir con ustedes lo que significa la paz de Dios. En Filipenses 4:7, San Pablo le dedica una oración a los hermanos de la iglesia de Filipos y le dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y hoy en día, en que vivimos en un mundo apremiado, necesitado con urgencias de paz, se busca la paz de muchas formas, de muchas maneras, desde los famosos acuerdos de paz entre grupos o países en conflictos, marchas, discursos, incluso se ponen las esperanzas en organizaciones mundiales como la ONU, la OTAN, o en personajes, en religiones. Pero si se pone la fe en todas estas cosas, ¿por qué no se alcanza esa paz tan ansiada? ¿Será que verdaderamente no se ha comprendido lo que realmente es la paz? ¿De dónde proviene la paz? ¿Cuál es el origen de la paz? ¿No se logrará entender completamente? ¿O será que el hombre quiere encontrar paz con sus propias fuerzas o con su intelecto? El mundo entero se encuentra en una crisis tremenda. Las familias desintegrándose, la moral y los valores por el suelo, la sociedad golpeada por la violencia, gobiernos incompetentes para solucionar los problemas, políticos corruptos que no hacen nada por sus pueblos. Esto por un lado. Y por el otro lado, la ciencia tratando de desarrollar cura para enfermedades como las que estamos padeciendo en este tiempo, el hombre explorando otros planetas. ¿Cómo es posible que el hombre tenga la capacidad para todo esto y no para solucionar sus propios problemas personales? Y así terminar con las guerras, con el hambre y con la pobreza. Y yo creo, mis hermanos, que la razón principal es que el hombre no quiere nada con Dios. Insiste en sacarlo de su vida y olvidarse de él. No quieren conocer a un ser bueno y amoroso que solo procura el bien común para toda la humanidad. Y que solo en él se puede encontrar la paz verdadera. Nuestro texto de hoy nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero el problema reside en que el hombre aún no ha entendido bien lo que realmente es la paz de Dios. El concepto de paz que tiene el hombre supone el estar bien y en una buena relación con los demás, o con la ausencia de la violencia y de los problemas. El punto es que no existe tal paz. En cambio, la paz de Dios tiene que ver con que Él nos ilumine. El Salmo 36:9 dice: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. No es sino cuando la luz divina nos ilumina, cuando le encontramos propósito a la vida y logramos dilucidar nuestros propios problemas. Este entendimiento debe buscarse
persistentemente en la palabra de Dios. Allí encontramos las claves para que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, afecte a cada uno de los hombres y de las mujeres. El mundo dice que después de la tormenta viene la calma, pero Dios nos dice que Él es paz aún en medio de las tormentas. La habilidad divina para traer paz y para hacer cesar las guerras y todas formas de violencia solo se adquiere a través de una búsqueda sincera de Dios. Y por supuesto, de tener una relación con Él. El Salmo 46:9 nos declara: ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos y ha destrozado las lanzas. Ahora bien, en un proceso de paz se necesitan pacificadores. Estos pacificadores son los encargados de tomar la iniciativa, de ejecutar y de llevar la paz. Y la Biblia nos enseña de alguien a quien Dios le encargó esa misión. En Isaías 53:5 se nos presenta quién es y nos dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracia a sus heridas fuimos sanados. Es Jesucristo el único que puede traer paz. Paz a la vida de la humanidad. Paz en medio de los conflictos normales que se desarrollan en nuestra vida. En este texto de Isaías 53 se nos habla de Cristo. Él con su sacrificio perfecto se encargó de traernos paz con Dios. Y ahora nos llama también a ser pacificadores también. En Mateo 5:9, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, nos dice en el versículo 9: dichosos, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Biblia llama 3 veces dichosos, felices a los pacificadores, a los que se encargan de llevar la paz de Dios a los demás. Un pacificador comprende perfectamente lo que implica la paz de Dios. Entiende perfectamente que la paz de Dios no es la ausencia de males y de guerras, sino todo lo contrario. Es una paz que brota en el interior del ser humano, desde lo más profundo del alma. En Gálatas 1:3 Pablo dice: que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Cristo viviendo en cada uno de nosotros es el que produce esa paz interior, aún en medio de los conflictos naturales que vivimos diariamente. La paz de Dios es la que se encarga de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esto nos hace confirmar entonces que la paz tiene mucho que ver con nuestro estado mental. Nuestros pensamientos tienen un vínculo muy fuerte con la paz de Dios. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, por eso cuando le escribe a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, les dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En un estado de paz mental, es mucho más fácil solucionar cualquier tipo de conflicto, cualquier problema que se nos presente. En un estado de paz mental es más fácil tomar decisiones acertadas, es más fácil enfrentar situaciones embarazosas. Solo con la paz de Dios afincada en nuestras mentes, impediremos que los malos pensamientos nos agobien y dañen nuestro corazón. Muchas personas viven con raíces de amargura a raíz de pensamientos negativos que no pueden sacar de sus corazones. Y estos a su vez no les permiten ver con claridad el poder tomar decisiones sabias para sus vidas. Y lo importante de toda esta reflexión es lo que nos dice
el final de Filipenses 4:7, que dice así, que esa paz cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando enfoquemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús, vendrá esa paz de saber que aún en medio de la tormenta el Señor tiene poder para calmar las olas y reprender el viento. Así como lo hizo cuando estaba en la barca con sus discípulos. Definitivamente es en Cristo Jesús que podemos encontrar la verdadera paz en Dios. El mismo Jesús lo dejó establecido en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces debemos buscar esa paz y no preocuparnos por nada. En el mismo Sermón del Monte el Señor dice, no se preocupen por lo que van a comer o vestir, sino busquen en primer lugar mi reino y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si Cristo guía nuestras vidas, en el mundo no encontraremos esa paz, ni el mundo podrá hacerlo. Solamente cuando le permitamos que Cristo gobierne nuestras vidas y le cedamos el trono de nuestras vidas, desordenadas y vacías, Él traerá esa paz a nuestra vida. Cuando el egocentrismo abandone nuestros corazones y le permitamos que Dios llene nuestras vidas, es entonces cuando verdaderamente encontraremos la paz de Dios. Por eso dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7, y te lo dice a vos y a mí en este día. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estaremos confiando plenamente en el Señor? ¿O haremos como Pedro cuando bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, cuando miraba a Jesucristo? Cuando respondió al llamado de Jesús que le dijo, ven Pedro, y camina. Y comenzó a caminar. Pero dice el pasaje que cuando él vio las circunstancias, cuando vio las olas, cuando escuchó el viento, o sea, cuando apartó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Y el Señor hoy te dice, y hoy me dice, no te inquietes por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentá tus peticiones a Dios y dale gracias. Eso es fe, creyendo que el Señor va a responder. Y entonces cuando pongamos esa fe por obras, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Pues hagámoslo, pongamos en práctica su palabra y confiemos en que Él tiene poder para calmar las tempestades, para reprender el viento y para traer paz en medio de las tormentas. Dios te bendice y el lunes, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés. Dios te bendice.